La joven costurera adoptó a dos bebés gemelas. Años después, su verdadero padre regresó como un director ejecutivo millonario. La nieve cubría el tranquilo pueblo de Rose Hill como una pesada colcha. El viento aullaba suavemente entre los callejones estrechos, levantando polvo blanco de los tejados. Dentro de Thread of Grace, una pequeña tienda de costura iluminada por luz dorada de lámpara, Sandra Whitlow barría los últimos hilos del suelo. A sus 24 años, Sandra vivía sola sobre su tienda. Su cabello rubio platino, rizado y suave, estaba recogido con una cinta de terciopelo. Sus manos, endurecidas por horas de aguja e hilo. Sus ojos, cansados pero amables. Estiró la mano para apagar la última lámpara cuando un sonido suave rompió el viento. Un llanto. Se quedó inmóvil, luego otro. Caminó hacia la puerta trasera y la abrió lentamente. El frío la golpeó al instante. La nieve giraba en el callejón, silenciosa y blanca, excepto por los llantos suaves y desesperados que venían de junto a la pila de leña. El corazón de Sandra dio un vuelco. Salió, las botas crujiendo sobre el hielo. Allí, medio enterrado en la nieve, había un cesto forrado con terciopelo púrpura. Dentro, dos bebés recién nacidas. Estaban envueltas en mantas idénticas. Sus diminutos vestidos rosados, hechos de lana suave, asomaban apenas. Sus rostros rojos de tanto llorar, los puñitos cerrados, las bocas abiertas en protesta. Sandra jadeó y cayó de rodillas. Cada bebé llevaba un pequeño collar de plata. Dije idéntico, una hoja cayendo. Debajo de ellas, un pedazo de fotografía rasgada. Solo la mitad del rostro sonriente de una mujer. Sin nota, sin nombres, sin explicación. Sandra miró a su alrededor. El callejón vacío, sin huellas, sin voces. Solo el sonido de su respiración y dos vidas frágiles llorando en la nieve. Le temblaron las manos. Debería llamar a alguien, informar, hacer lo que cualquiera haría. Pero no pudo moverse. Una bebé gimió. La otra extendió la mano a ciegas y sus diminutos dedos se aferraron al pulgar de Sandra. Un sollozo escapó de ella. La sensación fue inmediata, abrumadora, aterradora. Una punzada en el pecho, como si algo se hubiese cosido a su corazón en un instante. Con cuidado, tomó a las dos bebés en brazos. Estaban tibias, imposiblemente pequeñas y desgarradoramente reales. Sandra se puso de pie en la nieve, parpadeando entre lágrimas. El mundo siempre había sido silencioso para ella, pero ese silencio se sentía sagrado. Miró al cielo gris. «Desde ahora», susurró con voz temblorosa, «seré el hilo que las mantenga unidas». Y con las dos bebés contra su pecho, Sandra volvió al interior, cerrando suavemente la puerta tras ella, mientras la nieve seguía cayendo. Pasaron semanas de trámites, llamadas telefónicas y oraciones silenciosas, hasta que se volvió oficial. Sandra Whitlow era ahora la tutora legal de las dos niñas encontradas en la nieve. Nadie se presentó, ninguna familia, ningún reclamo, solo silencio. Las llamó Aria y Lyra. Aria, la mayor por unos minutos, era delicada, soñadora, siempre con un crayón en la mano. Trazaba líneas en recibos viejos o retazos de tela que Sandra dejaba tirados. Lyra era distinta, curiosa, audaz, llena de preguntas. Se subía a las sillas, husmeaba en los armarios e intentó coser un calcetín cuando tenía 2 años. Sandra confeccionó cada vestido a mano, suave y sencillo, con pequeños volantes o lazos. Guardó cada prenda que dejaban atrás, doblada en un cofre de madera, como páginas de un cuento que solo ella podía leer. 4 años pasaron en un ritmo tranquilo, desordenado y hermoso. Las mañanas empezaban con risas y derrames de cereal. Los días se llenaban de tela, polvo de tiza, canciones de cuna y montones de hilo enredado. Sandra trabajaba hasta tarde, cosiendo mangas y ajustando patrones, a veces con Lyra dormida sobre una almohada, o Aria acurrucada con un libro. Apenas ganaba lo suficiente, pero las niñas nunca conocieron la carencia, solo el calor. Sandra aprendió a vivir con los ojos cansados y los brazos llenos. Aprendió los nombres de los colores favoritos de Aria y cómo a Lyra le gustaban las manzanas peladas, pero no demasiado finas. Memorizó el olor de su cabello después del baño, besó rodillas raspadas, espantó pesadillas y les enseñó a coser un botón. En todo lo que importaba, eran suyas. Y sin embargo, algunas noches, cuando la casa dormía y solo la lámpara sobre la mesa de costura seguía encendida, Sandra sacaba la vieja foto
y los 2 collares del cajón de hojalata bajo su cama. El dije de hoja aún brillaba, intacto. La foto mostraba la misma sonrisa, pero ningún nombre, ninguna pista. El misterio seguía siendo un nudo que no podía desatar. Se decía a sí misma que no importaba, pero a veces Aria preguntaba, con voz suave y cuidadosa: «Mami, ¿dónde está nuestro papi?». Sandra se congelaba. Miraba esos ojos, grandes, confiados. «No lo sé, cariño», susurraba, acariciándole la mejilla. «Pero me tienes a mí. Siempre me tendrás a mí». Aria asentía, como si lo entendiera, y quizá lo hacía. Sandra sonreía a pesar del nudo en el pecho, besaba su cabeza y murmuraba la frase que repetía cada vez que el mundo no tenía sentido. «Estamos cosidas juntas, mis amores, y no voy a soltar». El centro comunitario brillaba con luces suaves, manteles blancos y murmullos de conversación educada. Era la gala de Esperanza Invernal, un evento benéfico en apoyo a niños en acogida. Sandra había sido invitada a último momento para ayudar con ajustes de trajes a invitados importantes. Rara vez salía de su pequeño pueblo, y menos para algo así. Pero alguien había recomendado su trabajo, y necesitaban una modista local. Aceptó, en parte por la oportunidad, en parte porque no podía permitirse decir que no. Llevó a Aria y Lyra consigo. No quería dejarlas atrás. Las gemelas vestían iguales, con vestidos rosas de princesa, hechos a mano, con tul y bordados delicados. El cabello rubio recogido en 2 moños gemelos y en sus manos una bolsa con galletas en forma de corazón que Sandra había horneado esa mañana. Permanecían cerca de su madre mientras ella ajustaba solapas y prendía alfileres, susurrando entre ellas en su lenguaje secreto, ofreciendo galletas a los invitados de smoking. Todos sonreían. Las gemelas iluminaban la sala como rayos de sol en un día gris. Al otro lado del salón, Ellie Ashburn observaba desde cerca del escenario. El director ejecutivo de Ashburn Biolabs, de 36 años, era conocido por su mente aguda, su vida privada y su filantropía incansable. Esa noche, él era el patrocinador principal del evento, encargado de dar un breve discurso y posar para algunas fotos antes de desaparecer, como solía hacer. Acababa de dar un sorbo a su copa de champaña cuando las vio. 2 pequeñas niñas con vestidos rosados, rubias, de unos 4 años. Sus rostros, sobre todo los ojos, le atravesaron el alma. El corazón se le detuvo. La vista se le nubló. Se parecían tanto a Ayla, su difunta esposa. Esa misma expresión, concentrada, cuando ella se perdía en sus pensamientos. Una de las niñas abrazaba un dibujo contra su pecho. La otra giraba en puntas de pie. Y los collares. Las cadenas de plata relucían débilmente bajo las luces. No, no podía ser, pero lo era. Reconocería aquel dije de hoja en cualquier lugar. Era una reliquia de la familia Ashburn, hecha a medida para Ayla antes de que nacieran las gemelas. Solo existían 2, una para cada hija. Sus piernas se movieron antes de que su mente lo comprendiera. Cruzó el salón, cada paso pesado de incredulidad. Se detuvo justo frente a las niñas, agachándose para mirarlas a los ojos. Lyra levantó la vista primero. «Hola», dijo con valentía. Su cordón estaba desatado. Ellie se inclinó, con los dedos temblando ligeramente, para atarlo. Al agacharse, la diminuta mano de ella rozó la suya. Entonces, llegó la frase que rompió algo profundo dentro de él. «Hueles como mi almohada rosa», dijo Lyra con naturalidad. «La de dormir». Ellie se congeló. Alzó lentamente la mirada hacia los ojos de la niña. Eran los ojos de Ayla, sus propios ojos. Todo en su interior se contrajo. Dolor, esperanza, incredulidad, anhelo. Aria dio un paso atrás, aferrando su bolsa de galletas. Sandra, que acababa de girarse desde su cliente, notó al hombre arrodillado junto a sus hijas. «Lo siento», dijo con una sonrisa educada. «¿Le están estorbando?» Ellie se levantó despacio, limpiándose las manos en el pantalón. Intentó parecer sereno. «No, para nada», respondió, la voz más baja de lo habitual. «Son encantadoras. ¿Son sus hijas?» Sandra asintió. «Sí, lo son». «¿Gemelas?», preguntó él, aunque ya lo sabía. «Sí». Sus ojos eran amables, pero cautelosos. Él sonrió suavemente. «¿Me recuerdan a alguien que solía conocer?» Un silencio, apenas un respiro demasiado largo. Entonces Sandra llamó a las niñas para que regresaran a su lado.
Illy las observó correr hacia su madre, los vestidos ondeando, los rizos saltando, las risas al unísono. Los collares de plata brillaban bajo la lámpara del salón. Él se quedó inmóvil, el ruido del baile desvaneciéndose detrás, porque en ese instante supo la verdad. No eran solo dos desconocidas con vestidos rosados, eran sus hijas. Illy no había dormido desde la gala. Sentado en su ático, observaba las luces de la ciudad, incapaz de sacarse de la cabeza la imagen de las niñas, su cabello dorado, sus collares de plata, sus ojos. Arabelle y Leora, Number, las había enterrado, las había llorado. Había aceptado su ausencia como una herida que nunca dejaría de sangrar, y aún así, algo dentro de él, más profundo que la lógica o el dolor, susurraba: «Están vivas». Buscó las fotos del evento en línea hasta que encontró lo que necesitaba. Una toma espontánea del público. En la esquina del encuadre, apenas visible, un cartel: Thread of Grace. Debajo, el nombre: Sandra Whitlow. 2 horas después, Ellie conducía bajo la llovizna y la niebla del campo de Oregón, el corazón golpeándole el pecho. El pueblo era pequeño, silencioso, el tipo de lugar donde el tiempo se mueve más despacio. Encontró la tienda entre una floristería y un restaurante, acogedora, con hiedra trepando por un costado y cortinas color pastel en las ventanas. La niebla de la tarde flotaba por la calle cuando bajó del coche. Dentro, Sandra barría el suelo. La campanilla sobre la puerta aún no había sonado, pero ella se detuvo. Unos golpes en la puerta, lentos, constantes. Se secó las manos en el delantal y caminó hacia el frente. Arya y Lyra, con sus vestidos rosados de siempre, jugaban en el suelo con retazos de tela. Al oír el sonido, se levantaron, riendo, y siguieron a su madre. Sandra abrió la puerta y se quedó helada. Ellie estaba allí, alto, con un abrigo color carbón, sosteniendo su sombrero en una mano. Sus ojos, bordeados de cansancio, se suavizaron al verlas juntas. «Mami, es el señor del chaleco», dijo Arya, parpadeando. Lyra entrecerró los ojos y luego sonrió. «Parece salido de un cuento de hadas». Las cejas de Sandra se fruncieron. «Señor Ashburn, ¿cómo...?» «Lo siento», interrumpió él con suavidad. «Espero no estar molestando. Necesito un traje para una conferencia, y pensé en usted». Sandra vaciló, pero por educación, o tal vez curiosidad, se hizo a un lado. «Adelante». La tienda era cálida y acogedora, con estantes de cintas, rollos de tela y vestidos terminados colgando en orden. Había bocetos junto a la ventana y un dibujo infantil de una princesa pegado al lado. Illy entró, su mirada recorriendo el lugar hasta posarse en las gemelas. Ellas se sentaron a su lado sin dudar. Lyra tomó una hoja y garabateó un círculo morado con patas. Lo sostuvo con orgullo. «Eres tú», dijo, «en el vestido de boda de mamá». Sandra soltó una exclamación y rió, nerviosa. «¡Lyra!». Pero Ellie sonrió, llevándose una mano al pecho. «Si ponerme un vestido de novia me consigue 2 princesas como ustedes, lo acepto». Sandra se arrodilló junto a él, tomando medidas. Sus dedos rozaron la manga de su traje. Notó cómo su mirada no se fijaba en ella, sino en las niñas. No era admiración ni diversión, era dolor y anhelo, y algo terriblemente parecido al reconocimiento. Lyra, bostezando, se subió al regazo de Ellie sin decir palabra, apoyó la cabeza contra su pecho y se quedó dormida. Él no se movió. Miró hacia abajo, hacia aquel pequeño cuerpo tibio y confiado, acurrucado contra él como un tesoro frágil. Sus brazos se cerraron lentamente, con reverencia. Su garganta se contrajo mientras contenía las lágrimas. Esa noche, después de que él se marchara, Sandra se movió en silencio por el apartamento sobre la tienda. Las gemelas dormían. Abrió el cajón de un viejo mueble y sacó la fotografía que había mantenido escondida durante 4 años. Por primera vez, la observó con detenimiento. La mitad que faltaba. Su corazón se detuvo. Era él. Sandra abrió su portátil, los dedos temblando, y escribió en el buscador: «Familia Ashburn, incendio gemelas». En segundos, la pantalla se llenó de artículos, titulares sobre un magnate biotecnológico, un incendio doméstico, una tragedia. Todo estaba allí. Pero algo no tenía sentido.
Si él era su padre, ¿por qué las habían dejado solas? ¿Y por qué nadie había venido a buscarlas? Miró la fotografía entre sus manos, 2 bebés envueltas en terciopelo púrpura, y susurró, sin saber si lo que sentía era miedo o destino. ¿Qué he traído a nuestras vidas? Al principio, Sandra intentó ignorarlo. Las huellas de barro en el porche, grandes, profundas, que llegaban hasta la puerta y se desvanecían de golpe. Podían ser de un transeúnte, un repartidor, una broma. Pero había algo en ellas, algo que la hacía sentirse observada. Luego vino la sombra, detrás de ella en el aparcamiento del supermercado. Pasos pesados, demasiado cerca. Giró rápido. Nada. Solo el ruido de un carrito arrastrado por el viento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apretó las manos de las niñas mientras caminaban hacia el coche. Por las noches, revisaba 2 veces los cerrojos. Corría las cortinas con fuerza, pero la sensación seguía ahí, como una corriente fría que se colaba por una grieta invisible. Y entonces llegó la noche de la tormenta. La lluvia repiqueteaba suave contra las ventanas. Sandra cosía bajo el brillo cálido de la lámpara. Aria y Lyra dormían arriba, acurrucadas después de cenar sopa de tomate y pan con queso. El zumbido de la máquina de coser llenaba la habitación, hasta que un estallido de cristal la rompió. Sandra dio un salto, el corazón en la garganta. A sus pies, un ladrillo rodeado de fragmentos del escaparate. Corrió afuera, tomando las tijeras de tela de la mesa, pero quien fuera ya había desaparecido en la noche. Entonces lo vio, pintado con spray rojo en la pared junto a la puerta. No desentierren el pasado. Sandra se quedó inmóvil, empapada bajo la lluvia, jadeando. Luego corrió adentro, subió las escaleras donde Aria y Lyra lloraban en la cama. Las abrazó con fuerza. Está bien, las tengo, susurraba una y otra vez, aunque sus propias manos temblaban. A la mañana siguiente, Ellie apareció. No llamó. Entró en cuanto vio girar el cartel de «Abierto», el rostro pálido de furia contenida. Había leído sobre el ataque en un blog sensacionalista. Los sitios de chismes ya hablaban del misterioso incidente en la tienda de la costurera. Sandra barría los vidrios del suelo, una servilleta enrollada en la palma manchada de sangre. ¿Qué pasó? Su voz, grave, tensa. Estoy bien, dijo automáticamente, intentando pasar junto a él. Illy le tomó la muñeca, con suavidad. Estás sangrando. Se arrodilló, sacó un pañuelo de su abrigo y comenzó a vendarle la mano con cuidado, los dedos temblorosos. Necesitas seguridad, dijo. No puedo pagar. Yo puedo. Sandra abrió la boca para protestar, pero la mirada en sus ojos la detuvo. Esa noche, un SUV negro con vidrios polarizados se estacionó discretamente frente a la tienda. 2 guardias de seguridad se turnaban para vigilar el perímetro. Aria y Lyra les saludaban desde la ventana, creyendo que era un juego. Ellie tampoco se fue. Durmió en su coche, frente al local, un ojo siempre abierto. Y dentro del hogar, algo cambió. Se volvió parte del ritmo de sus días. Aria le pidió una mañana que le trenzara el cabello. Él lo intentó torpemente. Ella rió todo el tiempo. Lyra le enseñó a hacer panqueques con forma de oso. Sandra lo observaba desde la esquina, con un nudo creciendo en el pecho. No había fingimiento en la forma en que Ellie las miraba, ni en cómo levantó a Lyra cuando tropezó, ni en cómo tarareó una nana que Aria dijo que sonaba a algo de un sueño. Ningún hombre podría fingir ese tipo de amor, y Sandra se estaba quedando sin razones para negarlo. Una noche, cuando las niñas dormían y la máquina de coser cayó, Sandra preparó 2 tazas de té de manzanilla y se sentó frente a Ellie en el pequeño taller. Ya no más secretos. Ellie miró su taza, luego habló. Murió 2 meses después de dar a luz. Ayla. Sandra no lo interrumpió. Apenas podía seguir adelante, continuó él. Las niñas eran todo lo que me quedaba. Luego vino el incendio. Dijeron que fue un fallo eléctrico. La guardería fue lo primero en arder. Hizo una pausa. Enterré 2 ataúdes vacíos, susurró, porque no había suficiente para enterrar. El aliento de Sandra se quebró. Él alzó la mirada. Sus ojos eran puro dolor. Ese día dejé de vivir, dijo. Solo seguí respirando, hasta que las vi en esta tienda.
Sandra metió la mano en su delantal y sacó una fotografía plastificada, la que había escondido todos esos años. Se la entregó en silencio. Eli la miró, su propio rostro sonriente. Ayla junto a él, embarazada. La giró. La tinta desvaída dejaba ver unas palabras. Para quien las encuentre. Su garganta se cerró. Creo que estaban destinadas a encontrarte otra vez, dijo Sandra con voz quebrada. Pero quizá también estaban destinadas a encontrarme a mí. Él no respondió, pero el aire pareció suavizarse, como un hilo que, tras años de estar enredado, por fin comenzaba a soltarse. La verdad tenía dientes, y por fin estaba mordiéndolos a ambos. Después de que las pruebas de ADN confirmaron lo que Eli ya sentía en los huesos, que Aria y Lyra eran sus hijas, ya no pudo quedarse quieto. No bastaba con tenerlas de vuelta en su vida. Necesitaba respuestas. Necesitaba justicia. Las preguntas que lo atormentaban desde hacía 4 años ahora rugían en su cabeza. ¿Cómo habían sobrevivido sus hijas a un incendio que no dejó nada? ¿Quién lo había orquestado y por qué? Mientras más investigaba, un solo nombre aparecía una y otra vez. Vincent Moro. Antes, su mano derecha en la empresa. Brillante, encantador, ambicioso. Hasta que la ambición se volvió codicia. Cuando Eli descubrió que Vincent había vendido investigación confidencial a un competidor, lo despidió de inmediato. Vincent desapareció sin decir palabra. Pero, al parecer, no sin un plan. Todo encajaba ahora. El incendio había ocurrido solo unas semanas después del funeral de Ayla, cuando Eli apenas podía mantenerse en pie. Vincent había esperado hasta verlo en su punto más débil, su mundo desmoronándose, el momento perfecto para atacar. A través de contactos discretos, Eli confirmó lo que temía. Vincent había sobornado a los guardias de seguridad privados de la mansión. Las grabaciones de vigilancia de esa semana habían desaparecido misteriosamente, y la guardería, supuestamente destruida por una falla eléctrica, había sido recién cableada por un contratista vinculado a una empresa fantasma de Vincent. Entonces llegó el gran hallazgo. Sandra recordó que un anciano vecino, el señor Langley, una vez había mencionado tener un timbre con cámara antes del incendio. Fueron a visitarlo juntos. El hombre ahora usaba un modelo nuevo, pero cuando Eli le explicó la situación, rebuscó en un cajón y sacó un viejo teléfono plegable cubierto de polvo. Nunca volvió a funcionar después de la tormenta, murmuró, pero creo que guardé algo raro en él. Llevaron el teléfono a una tienda de tecnología, contuvieron la respiración durante 2 días y finalmente el video apareció. La imagen era granulada, intermitente, pero inconfundible. Un hombre alto, con abrigo oscuro, acercándose a la puerta de la mansión Ashburn a medianoche. Miró a su alrededor con nerviosismo, entró usando una llave y regresó 10 minutos después con algo envuelto en una manta. Al día siguiente, volvió a hacerlo. Por un segundo, su rostro giró hacia la cámara. Una sonrisa torcida. Ojos demasiado familiares. Vincent Moro. La fecha. 3 días antes del incendio. Eli se quedó inmóvil, mirando la grabación una y otra vez, las manos cerradas en puños a sus costados. Los tomó, murmuró. Se llevó a mis hijas, y me dejó creer que estaban muertas. El dolor en su voz era crudo, más profundo que nada que Sandra le hubiera escuchado antes. Ella le puso una mano suave en el hombro. Entonces recupéralo, dijo en voz baja. Todo, no con rabia, con justicia. Eli asintió lentamente, los ojos aún fijos en la pantalla. Justicia, repitió. Por ellas, por Ayla, por ti. Porque ya no se trataba solo de lo que le habían robado, sino de lo que por fin podía ser recuperado. La tormenta tenía nombre ahora, y Eli estaba listo para enfrentarse a ella. Pocos días después de descubrir las pruebas contra Vincent, Eli y Sandra presentaron una demanda oficial en su contra. Los cargos eran graves: secuestro de menores, simulación de escena del crimen, intimidación de testigos, destrucción de pruebas y daños emocionales. El caso sacudió la ciudad, los titulares estallaron. Gemelas dadas por muertas, halladas con vida. Ex socio de CEO bajo investigación. Secretos de la familia Ashburn resurgen en batalla legal. Los medios no podían tener suficiente del drama en tiempo real, pero Eli no buscaba espectáculo, buscaba verdad y cierre. En una rueda de prensa frente al tribunal,
Ellie se presentó ante las cámaras con un traje oscuro sencillo. Su expresión era serena, pero sus ojos cargaban el peso de 4 años de silencio. «Mis hijas me fueron arrebatadas», dijo. «Mi esposa aún no estaba fría en la tumba cuando alguien en quien confiaba se llevó lo poco que me quedaba, y durante años creí que se habían ido para siempre». Hizo una pausa, la voz apenas temblando. Pero alguien las encontró. Alguien que no tenía por qué hacerlo, que no debía nada, y aún así eligió cuidar. Una mujer sin fortuna, sin obligación, y sin razón para creer que algo bueno saldría de ello. Eligió el amor, de todos modos. Alzó una hoja doblada. «Esto es de ella», dijo. «Sandra Whitlow». El tribunal se quedó en silencio mientras el abogado de Ellie desplegaba la carta y leía en voz alta. «No las di a luz, pero desde el momento en que las tuve en brazos, envueltas en terciopelo y llorando en la nieve, se volvieron carne de mi carne. Cosí cada vestido que usaron, velé cada noche que estuvieron enfermas, las escuché reír, llorar y llamarme mamá con toda la fe que un niño puede tener. Eso es real, y si el amor hace a un padre, entonces también soy su madre». Al otro lado de la ciudad, Sandra estaba en casa, sola, viendo la transmisión en la pequeña televisión del comedor. Sus manos temblaban mientras sus propias palabras llenaban la habitación. No había querido que el mundo escuchara su corazón, pero se alegraba de que lo hiciera. En el tribunal, más piezas de la verdad salieron a la luz. Miriam Brooks, una enfermera jubilada que había cuidado a Ayla Ashburn, subió al estrado. Su voz tembló al confesarlo todo. Cómo Vincent la había contactado fingiendo una emergencia. Cómo ella le entregó a las gemelas creyendo que era por su seguridad. Cómo la había amenazado para que guardara silencio. «No lo sabía», susurró. «No sabía lo que haría con ellas. No sabía que las dejaría». El golpe final llegó con 2 voces diminutas. Aria y Lyra aparecieron en un video grabado desde su habitación, nerviosas pero sonrientes, vestidas con sus vestidos rosados a juego, sus manos entrelazadas con fuerza. «No queremos irnos», dijo Aria. «Mami nos quiere», agregó Lyra. «Y papi ahora también», dijo Aria asintiendo. «Queremos quedarnos con mami y papi». Ese momento quebró incluso los corazones más duros del tribunal. El veredicto no tardó en llegar. Vincent Moro fue declarado culpable. Se le negó la fianza. Salió del tribunal esposado, el rostro pálido, derrotado. Pero el verdadero desenlace llegó esa misma noche. Sandra cerraba su tienda cuando vio algo sobre la mesa de costura. Una caja de madera atada con cordel. Al lado, una nota con la letra de Ellie, para la mujer que cosió un mundo roto y lo volvió a unir. Dentro de la caja estaba la vieja máquina de coser que había pertenecido a su madre, oxidada durante años en el ático. Pero ahora brillaba como nueva, engrasada, pulida, restaurada. Y no era solo eso. En el frente había una pequeña placa de bronce grabada. Alison Ashburn Atelier. Donde el amor comienza, una puntada a la vez. Sandra se quedó mirando, el corazón latiendo con fuerza. Cubrió su boca con las manos mientras las lágrimas caían. Ellie había unido su pasado y su presente en un solo gesto de silenciosa devoción. Apareció en el umbral, dudando, como si no supiera si debía acercarse. Sandra no vaciló. Cruzó la habitación y se lanzó a sus brazos, rodeándolo con fuerza, como si siempre hubiera sabido que ese era el lugar al que pertenecía. Esto no era el final de su lucha, pero sí el comienzo de una familia que por fin se hacía completa. Había pasado 1 año. El cartel sobre la pequeña tienda de costura ahora decía «Sandra and Daughters», y debajo, en letras delicadas, aún permanecía el nombre original, Thread of Grace. Un recordatorio silencioso de la noche en que todo cambió. Dentro, las risas suaves resonaban en el espacio acogedor. Cada sábado, la tienda abría sus puertas a un pequeño taller de costura solo para niñas del orfanato local. Manos pequeñas aprendían a coser dobladillos y botones, a reparar lo roto, igual que Sandra había aprendido una vez. No con tela, sino con amor. Pero hoy, el aula era un jardín. Cintas rosadas danzaban con la brisa. Una larga mesa de madera estaba cubierta de cupcakes de fresa, coronas de papel y cajas de jugo, y justo en el centro se alzaba un pastel
con forma de máquina de coser antigua, decorado en tonos pastel y coronado con dos pequeñas muñecas comestibles. Aria y Lyra, ahora de 5 años, giraban con vestidos color rubor, bordados con flores diminutas. Sus mejillas estaban cubiertas de azúcar glass, sus ojos brillaban de alegría. «¡Pidan un deseo!», llamó Sandra, aplaudiendo junto con los invitados. Las niñas apretaron los ojos, las velas gemelas parpadearon, 2 deseos se hicieron. Más tarde, cuando el sol comenzó a esconderse y los últimos invitados se marchaban, Sandra se arrodilló junto a la mesa, apilando platos y doblando servilletas, tarareando sin darse cuenta. Detrás de ella se oyeron pasos. «Mami». Se volvió. Aria y Lyra estaban allí, cada una sosteniendo una de las manos de Ellie. Las gemelas estaban descalzas, el césped pegado a sus pies, las coronas torcidas, pero las sonrisas eran deslumbrantes. Aria avanzó, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. La puso en las manos de Sandra. Lyra se inclinó, susurrando con voz alta y risueña. «Papá dijo que tú eres el hilo que no lo dejó deshacerse». El corazón de Sandra se detuvo un instante. Abrió la caja lentamente. Dentro había un anillo, simple, delicado, con una piedra diminuta en el centro. Pero lo que le llenó los ojos de lágrimas fue el grabado dentro de la banda. «Stitched by Grace», cosido por la gracia. Cuando levantó la vista, Ellie ya estaba arrodillado frente a ella. «No tengo un gran discurso», dijo en voz baja. «Solo esto. Nos has mantenido unidos a los 3 desde el momento en que no tenías por qué hacerlo. Y si me dejas, pasaré el resto de mi vida cosiendo cada día a tu lado». Sandra no pudo hablar. Asintió, mordiéndose el labio. Las niñas chillaron de alegría, abrazándola por las piernas. Ellie se levantó, envolviéndolos a todos con sus brazos. No necesitaban aplausos ni música. Eran una familia. Esa noche, cuando el jardín se quedó en silencio y las gemelas dormían arriba, Ellie se acercó a Sandra con un pequeño sobre. Dentro había una fotografía, gastada, cuidadosamente pegada por la mitad. La imagen estaba completa ahora. Ayla sonreía en un lado, sosteniendo a 2 bebés envueltas en mantas. Al otro, Ellie de pie junto a ella, los ojos jóvenes, llenos de esperanza. Juntos, eran la familia que una vez fue. Sandra la volteó. Al dorso, una escritura desvaída, apenas legible. «Para quien las encuentre, por favor ámenlas como nosotros lo hacemos. Ayla Ashburn». El aliento de Sandra se quebró mientras trazaba las palabras. Colocó la foto en un marco de plata delicado y la puso junto a su máquina de coser, la primera que Ellie había restaurado para ella. Justo debajo descansaba un diminuto par de zapatitos rosados, el primer trabajo que alguna vez cosió para las niñas, cuando aún eran desconocidas, 2 pequeñas en una noche nevada. Cuando cayó la tarde, la última imagen fue tranquila y sencilla. Los 4 sentados en los escalones del porche. Aria recostada contra Lyra, las 2 riendo por algún secreto compartido. Ellie con un brazo alrededor de los hombros de Sandra, su mano rozando la de ella. Las estrellas aparecieron, y por primera vez en años no hubo tormenta, ni miedo, ni silencio doloroso. Solo paz, solo familia. Cosida al fin por amor. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo de amor, pérdida y reencuentro. La joven costurera que adoptó gemelas y años después conoció al verdadero padre, un CEO millonario. Es una historia que nos recuerda que a veces la familia no se trata solo de sangre, sino de quienes eligen quedarse, amar y sanar. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides presionar el #hype y suscribirte a Historias con Alma, para más relatos inolvidables que conmueven el alma y calientan el corazón. Y oye, no te guardes la emoción solo para ti. Comparte este video con alguien que crea en las segundas oportunidades y en la magia de la familia elegida. Nos vemos en la próxima historia. Sé amable, sé humano, sé sentido.